Hola, bienvenidos. En este video te enseñaremos sobre la evolución de la educación. Para una mejor comprensión, la información está presentada en una línea de tiempo. En primer lugar encontramos la prehistoria, que va desde 500.000 años antes de Cristo aproximadamente con la aparición del ser humano, seguido de la Edad Antigua que tiene sus inicios 4.000 años antes de Cristo, con la invención de la escritura. La Edad Media desde 476 después de Cristo hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Moderna va de 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente hasta el descubrimiento de América. En la Edad Contemporánea, 1789, ocurre un hecho que marcó la historia de la humanidad, la Revolución Francesa, finalizando con la era digital o Cuarta Revolución Industrial que inició en 1980 hasta la actualidad. La prehistoria va desde el 500.000 años a 10.000 años antes de Cristo. El ser humano pasa de ser nómada a llevar a ser un estilo sedentario. Gracias al descubrimiento de la agricultura, el conocimiento era transmitido de padres a hijos. En la Edad Antigua vemos un avance donde el ser humano ya se comunicaba verbalmente y empieza la comercialización. Entre 5.000 a 600 años antes de Cristo, en Egipto, Babilonia y Persia, entre estas culturas precolombinas, la educación giraba en torno a las tradiciones y a la religión. En el año 1500 antes de Cristo, en la antigua China, la educación se centraba en la filosofía, poesía y religión. El sistema de educación chino presentaba un examen y quienes obtuvieran los más altos puntajes podrían acceder a los puestos importantes del gobierno. El mismo año, en Egipto, la educación era tradicional. Los padres transmitían ciertos principios de educación a los niños para adquirir habilidades y conocimientos. En el año 800 a 600 a.C., en la cultura persa la prioridad fue el entrenamiento físico. Surge un tipo de educación nacional, una educación dirigida por el Estado. Los niños ingresaban a su internado, donde recibían educación militar. Por último, Grecia, cuna de muchos filósofos, la educación griega tenía como objetivo alcanzar la perfección con las enseñanzas a través de las disciplinas artísticas. La Edad Media se destaca por el fuerte influjo del cristianismo en la religión. Año 529, padres de la Iglesia, desaparecen las escuelas de artes libres y resurgen las escuelas inherentes a las órdenes nomásticas. Año 900, surge la caballería como estamento social. Las universidades fueron producto de las corporaciones de maestros y discípulos en actividades libres de investigación. Año 980, la educación para los hijos de los agremiados con sentido técnico, práctico e industrial. Año 1088, el Papa Víctor III da origen a la fundación de la Universidad de Bolonia. En el año 1100 se crean las escuelas municipales. En el año de 1126, las escuelas árabes cultivaban artes liberales e investigación. En el año de 1240, la educación escolástica, filosofía y teología. Año 1270, razón y fe caminan en armonía. En el año de 1300 surgen pensamientos creativos, surge el Renacimiento. La Edad Moderna. En el año de 1501, Lorenzo Valla, el iniciador de una corriente filosófica que enfatiza el lugar del lenguaje en la formación. Año 1533, Michel de Montaigne, sobre la instrucción de los niños. Año 1538, se funda la primera universidad americana en Santo Domingo. Año 1551, se funda la primera universidad americana en México y Lima. Año 1562, Luisa Oliva Sabuco escribe el libro La nueva filosofía de la naturaleza del hombre, no conocida de los grandes filósofos antiguos. En el año 1592, Juan Amos Comenius es un teólogo, filósofo y pedagogo nacido en la actual República Checa. Año 1690 a 1790. Pedagogía del humanismo. Sirve de transición entre la educación medieval y moderna y anima a la educación europea. Año 1693. John Locke. La educación de los niños. En el año de 1700. El debate de la educación de las mujeres. La educación de las mujeres fue un tema de debate fundamental en los círculos eruditos de Europa. En el año de 1700, las niñas estaban autorizadas a asistir a las escuelas. A pesar de que estaban autorizadas, se las aceptaba con dificultad. En el año de 1712 a 1768, Jean-Jacques Rousseau, escritor, filósofo y músico. La Edad Contemporánea. Este periodo inicia en 1789 con la Revolución Francesa, hasta la actualidad. Se caracteriza por las grandes revoluciones políticas como la Revolución Francesa, la Industrial y la Polaca. La educación en la edad contemporánea del siglo XIX fue un periodo en el que los sistemas nacionales de escolarización se organizaron como el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España. Estos países
intentaban establecer un sistema escolar universitario y moderno. El propósito de la educación contemporánea. Los planes de estudio se diseñaron sobre unas bases para mantener un orden en la enseñanza de las disciplinas. Edad posmodernidad. En el siglo XX se organiza la educación con criterio social económico desde la escolaridad del nivel superior. Se valora la personalidad del alumno y el docente le guía oportunamente para su desarrollo total. Estudia y profundiza la influencia en el contexto escolar sobre la educación. En el siglo XXI, la educación busca dentro de sus objetivos la formación integral para manejar la calidad de vida, el desarrollo de capacidades como trabajo en equipo, pensamiento sistemático y abstracción. Preparar al joven para la facilidad de encontrar salidas pertinentes como capacidades físicas, intelectuales, habilidades de destreza, técnicas de estudio. Jean-Jacques Rousseau fue un músico botánico y naturalista. Uno de sus mayores logros se encuentra en el campo de la educación y por supuesto en la política. Johann Heinrich Pestalozzi era seguidor de Rousseau e impulsor de los sistemas nacionales y escolarización. Pestalozzi tiene como principal objetivo la adaptación del método de enseñanza al desarrollo natural del niño, es decir, que debería aprender de sus propias experiencias. Friedrich Brebel fue un pedagogo alemán, el cual es mundialmente conocido por la creación de la educación preescolar y del concepto de jardín de infancia. María Montessori defendía que los niños tenían la capacidad de desarrollarse y aprender por sí mismos. La época colonial, 1492-1822. Aquí se instituyó una educación en dos direcciones. Una elitista destinada a preparar a los hijos de la clase privilegiada, mientras que la educación orientada a los indios era una forma de imponer la religión y la cultura española. En el gobierno de Vicente Rocafuerte se implementó el modelo lancasteriano, el cual se basaba en la enseñanza mutua, en la que los estudiantes más avanzados enseñaban a los estudiantes menos avanzados. Con el periodo de Gabriel García Moreno tuvo como meta particular el transformar y mejorar el sistema educativo ecuatoriano. Se preocupó de importar al Ecuador modelos pedagógicos. En 1897, Eloy Alfaro Delgado, con sus ideas liberales, creó la ley en la cual todos los niños y niñas tenían derecho a la educación gratuita dentro de nuestro país. En el año de 1928 se propicia el primer plan de educación para mujeres, siendo Matilde Hidalgo la primera mujer ecuatoriana en obtener un doctorado en medicina. Continuamos con la época postmoderna, donde se otorga mayor presupuesto, y en 1988 el Estado crea la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. En el 2020 y 2021 se crean estrategias de aprendizaje como los proyectos interdisciplinarios, y en el año 2022 donde se incluyen enseñanzas de conocimientos y competencias digitales. Como conclusión podemos mencionar que la incidencia de los cambios tecnológicos es notoria. El mundo está evolucionando y está cambiando, y por ende la educación también puede hacerlo para crear ciudadanos conscientes sobre el cambio tecnológico que se vive en el mundo actual.